Buenas, hoy expondremos acerca de las diferencias de dos actos delictivos tipificados en las leyes venezolanas, como lo son el delito y la falta. El equipo está integrado por Lesbia Escudero y mi persona Yesenia Gómez. Para ello iniciaremos conceptualizando ambos términos, donde el delito hace referencia a una conducta de acción o omisión típica, antijurídica y culpable, la cual es tipificada por la ley como una conducta grave debido a que ocasiona un daño material efectivo sobre el bien jurídico protegido y la cual es castigada por con la privación de la libertad. Por su parte, la falta es una conducta típica, antijurídica y culpable, pero tipificada por la ley como una conducta menos grave y donde es castigada normalmente por multa y en casos muy puntuales por arresto. Han surgido una diversidad de criterios o de postura acerca de estas distinciones, donde vale aludir al autor Carlos Bindi, el cual establece una distinción cualitativa, fundamentada en que el delito ocasiona un daño directo y lesiona al bien jurídico protegido, mientras que la falta no ocasiona un daño directo, sino que crea una situación del peligro al bien jurídico protegido. En nuestro país, una postura que ha fracasado, dado que de acuerdo al Código Penal venezolano, en su capítulo 3 acerca de los delitos contra la salubridad y alimentación pública, específicamente en su artículo 364, hace referencia acerca del envenenamiento de agua potable, donde el solo hecho de envenenar el agua ya representa un delito, ya que existe la probabilidad que una persona pueda ingerir esta agua envenenada y poner en riesgo su salud y en el peor de los casos hasta su vida como bien jurídico protegido. Igualmente no acoge una distinción cuantitativa y para ello alude a los artículos 444 y 487 del Código Penal venezolano, donde se evidencia que la falta acarrea una pena más grave que el delito. Con lo cual, el Código Penal venezolano acoge una colocación estructural y con ello se derivan una serie de consecuencias jurídicas que serán expuestas por mi compañera Lesbia Escudero. Gracias. Y siguiendo con lo expresado por mi compañera Yeseni, podemos decir que las consecuencias jurídicas de los delitos y las penas vienen más que todo como ellas se encuentran estructuradas en el Código Penal. En el caso del venezolano, por ejemplo, que por lo menos el delito, hay una gran diferencia en el Código Penal. El, el delito es una es delito siempre y cuando eh, haya una acción o un intento. Esto quiere decir de que aun cuando no se accione, pero se tuvieron las intenciones, ya hay una pena. A diferencia de la falta, que la falta solamente es sancionada si se consuma, si realmente se falta, existe la falta. Por otro lado, hay una diferencia en cuanto al orden procesal, los procedimientos a seguir. En el caso de los delitos, es un juez de primera instancia en lo penal, que es el que lleva, el que se encarga de la sanción. Y en el caso de la falta, es un juez municipal o un juez distrital. En cuanto a catalogar la diferencia entre delito y falta de forma cuantitativa, existen algunas, digamos que, eh, consideraciones que lo hacen dudar al respecto. Por ejemplo, hay algunos abogados, en el caso del doctor Grisante Aveledo, que cuestiona un poco la diferencia que exista entre el delito y la falta, y solamente expresa que, por ejemplo, en el Código Penal venezolano simplemente la diferencia es de estructura, es decir, que el delito está, los artículos del delito están en el libro segundo y los artículos de las faltas están en el libro tercero, sin haber una diferencia notoria en cuanto a las sanciones como tal. Se puede dar un ejemplo,
que, por ejemplo, en el artículo 444, que es el delito de injuria, dice que una persona que comete injuria tiene una sanción de 6 a 1 año de prisión y una multa de 50 a 100 unidades tributarias. Mientras que en el artículo 487, en donde se habla de las personas los ministros de cultos que predican religiones prohibidas por las autoridades, si bien es cierto que es menos los meses de prisión, mucho más en las unidades tributarias. Pueden llegar a tener una multa de hasta 750 unidades tributarias. Y bueno, esos son uno de los ejemplos más notorios en cuanto a un delito y una falta. El doctor Vicente Aveledo también aporta o destaca en su opinión que tiene que haber coherencia entre, cuantitativamente debe haberla, y no tiene que ser lógica y racional esa diferencia. Bueno, esta es toda nuestra exposición. Si hay alguna duda o algo que nos necesite corregir, estamos a sus órdenes para aceptarla. Muchas gracias.